Saludos de gracia y de paz. Tengan muy buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta mañana. Y pues vamos a iniciar con una oración. Inclinando nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, por este día que tú nos permites ver la luz. Gracias porque podemos tener vida, Señor, en medio de este momento, de esta situación tan complicada en medio del mundo en donde estamos viviendo, Señor. En algunos lugares hay inclemencias de la naturaleza, como los huracanes, como los terremotos, y en algunos otros lugares conflictos bélicos. Nosotros te pedimos, Padre Celestial, que tú puedas traer paz a esta tierra y también que puedas traer calma en medio de la naturaleza, Señor. Bendice a las familias que hoy se encuentran necesitadas, que están desahuciadas. Bendice a aquellos que por algún motivo han perdido a sus seres queridos. Y hablando del estudio de esta mañana, Señor, permite que nosotros podamos tener la presencia de la sabiduría y de la inteligencia que vienen de lo alto para poder participar en esta clase y que podamos contribuir en un poco, en un mucho, Señor, al conocimiento y sobre todo a la fortaleza de nuestra fe. Regálanos ese espíritu de estudiante, Señor, y permite que tu luz brille en medio de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos por esto. Amén. Bien, pues vamos a iniciar la clase de esta mañana y voy a iniciar compartiendo pantalla. Estamos ya en la tercera semana de clases. Y bueno, pues el día de ayer pudimos darnos cuenta del avance que tenemos al respecto de la clase de introducción a la teología. Y hoy seguiremos con la tercera unidad, que tiene que ver con la división de la teología. Permítanme un momento, porque esto ahora sí ya. Y bien, pues nuevamente, como todas las mañanas, bienvenidos a la clase, al aula. Y el día de hoy, hablando de la división de la teología, un momentito. Pues ayer en clase mirábamos lo que ayer terminábamos de hablar al respecto de lo que es la teología natural, y también vimos lo que se refiere a la teología bíblica, y hoy vamos a hablar un poco de la teología histórica. Y solamente preguntarles, bueno, si me puede poner en el chat solamente eso, mi hermana Irma, si se está mirando mi pantalla que estoy compartiendo. Y bien, vamos a hablar de teología histórica, y la teología se ocupa del desarrollo, la teología histórica esta teología se ocupa del desarrollo histórico de la doctrina desde el final del periodo apostólico hasta nuestros días, y la forma
la conforma como la evolución de la doctrina y cómo impacta en el pueblo de Dios. La teología histórica se nutre de las diferentes historias eclesiásticas y compara los diferentes credos de las distintas iglesias, cómo se han ido formulando para confesar su fe delante del mundo, en medio de los tiempos y, y navegando contra corrientes poderosas de pensamiento. Esto lo escribió José Grau. La teología histórica presenta cronológicamente el desarrollo de la teología de la Iglesia a través de los siglos. Cuenta de las controversias doctrinales y de los credos formulados por los concilios. Y aquí yo les mencionaba al respecto de las cuestiones cronológicas. La Biblia, primero, no es un libro de historia, y segundo, la Biblia tampoco está conformada de manera cronológica. Incluso el día de hoy existe una Biblia, yo todavía no la tengo, pero es una Biblia cronológica, en la cual está detallado cronológicamente cada uno de los hechos que se han suscitado a lo largo de la historia bíblica dentro de la narración bíblica, ¿no? Pero nuestra Biblia, como nosotros la conocemos generalmente, no es un libro de historia, tampoco es un libro de alguna ciencia, y mucho menos que esté narrado de forma cronológica. Es decir, el libro de los profetas, por ejemplo, no tiene una narración cronológica, como tampoco lo tienen los evangelios, ¿no? Y bueno, pues vamos a darnos a la tarea de ver la teología histórica. Entonces dice, ¿por qué estudiar teología histórica? La historia nos lo muestra según Mateo 16, versículo 18. Porque Cristo dijo que iba a edificar la iglesia, y eso es lo que nos muestra este, este verso que acabamos de leer. El segundo punto por el cual estudiar teología histórica es porque los cristianos en su mayoría, desgraciadamente, ignoramos esta historia, y les comentaba el día de ayer que desconocer la historia es condenarse a repetir los mismos errores del pasado. Punto 3, porque en ella está el testimonio del actuar de Dios en su iglesia, Lucas capítulo 1 del 1 al 4, porque es nuestra historia como el cuerpo de Cristo que somos. Podemos ver quiénes somos, de dónde venimos, cómo llegamos a ser y creer lo que somos. Quinto, porque la verdad ha sido preservada y heredada a través de la historia. Y sexto, para poder aprender de los errores y las herejías del pasado. Aquí quiero comentar que una herejía, para no entenderla así como muy complicadamente, como muy complejamente, una herejía simple y sencillamente vamos a suponer que, hablando del concilio o de la forma colegiada en que se tenía el funcionamiento en la iglesia oriental, era un aparato colegiado o un concilio, es decir, varias personas verificaban. Vamos a suponer, un nuevo obispo va a ser el encargado de la iglesia de X ciudad, de Galacia, vamos a decir, ¿no? Entonces, estas 5 personas cuestionaban al respecto de cómo creía al respecto del Padre, qué creía al respecto del Hijo, qué pensaba al respecto de los evangelios, y dependiendo lo que él respondiera, ellos tenían, por decir, una forma de checar, ¿no? Ellos decían, ah, mira, si piensa que el Padre es uno, pero que a la vez pero que conforma un triunvirato, está dentro de lo normal. Pero si él piensa que Dios solamente es uno, y que el Hijo es otro, y que el Espíritu Santo es otro, y que son independientes, pues entonces ahí se le llamaba herejía. Y les quiero decir,
Herejía era como decir, tener un círculo de un diámetro de, vamos a decir, de 5 pulgadas, y si tú te salías de ese círculo 2 milímetros, ya era herejía lo que tú pensabas, ya era herejía lo que tú practicabas. Entonces, de esa manera es como se va conformando la enseñanza, la sana doctrina, ¿no? Hablando de la iglesia occidental, pues en la iglesia occidental era monárquico, entonces ahí alguien llegaba, se ponía porque conocía y nadie lo verificaba, ¿no? Él solo tenía una noción, un conocimiento, y entonces podía, podía predicar cosas que estaban tal vez salidas de la normalidad, ¿no? Como Marción, que decía o que dijo lo del Antiguo Testamento y lo del Nuevo Testamento, y se quedó para la historia. En aquel tiempo lo consideraban hereje, pero se quedó para la historia, ¿no? Hay mucho que aprender a los que caminaron juntamente con Dios. Creo yo que esa es una de las principales razones también. La gente que caminó con Dios, como los apóstoles, ¿no? Como Pablo mismo, como todos ellos que se rindieron en el sentido de entregar su corazón y su vida al servicio del Evangelio, al servicio de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Habla muy bien de que nosotros podemos seguir y entender a esa gente y aprender sobre todo de esas vivencias teológicas, históricas o religiosas para nuestros tiempos, ¿no? Y bien, la teología histórica es el estudio del desarrollo y la historia de la doctrina cristiana. Estudio del desarrollo y la historia de la doctrina cristiana. Abarca temas tales como el desarrollo de los credos y confesiones, los concilios de las iglesias y las herejías que han surgido y que han sido tratadas a lo largo de la historia de la iglesia. El propósito de la teología histórica es comprender y describir el origen histórico de las doctrinas fundamentales del cristianismo y hacer un seguimiento al desarrollo de estas doctrinas con el transcurrir del tiempo. Analiza cómo las personas han entendido doctrinas diferentes a lo largo de la historia y trata de entender el desarrollo de las doctrinas. También la teología histórica, pues para una mejor y mayor comprensión de las cosas, habrá que separarlas en periodos, ¿no? Y la historia de la iglesia cristiana, para su estudio, hablando de la teología histórica, pues está dividida en cuatro. Primero es el patrístico, que va desde el año 100 hasta el 400 después de Cristo aproximadamente. El segundo vendría siendo la Edad Media y el Renacimiento, que va desde el año 500 hasta el 1500. El tercero es la Reforma y los periodos de posreforma, que van desde el año 1500 hasta el 1750. Y el cuarto y último periodo es el periodo moderno, que va desde el año 1750 hasta la actualidad. Aquí nosotros hemos tenido, pues ya hablando de estos cuatro periodos, a lo largo de cerca de estos 2000 años que han transcurrido históricamente desde que se conforma el canon bíblico. El periodo patrístico incluye a los primeros padres o a los primeros teólogos, a los que conformaron los seminarios de donde tenemos nosotros la comprensión bíblica, es decir, mucha de la comprensión bíblica que nosotros tenemos viene desde esta época, desde este tiempo. Por eso incluso en una de las primeras lecturas que yo les compartía que hicieran, y una de las preguntas rectoras era qué pensaban al respecto de la teología sistémica cuyo padre o cuyo fundador se pudiera pensar fue Orígenes, ¿no? Porque hoy todavía nosotros tenemos influencia de ese personaje. Pasa el periodo el tiempo que Cristo Jesús empieza a predicar el Evangelio, pasa el tiempo en el que Pablo conoce el Evangelio y lo propaga por toda la orbe, por todo el mundo conocido en aquel tiempo, y entonces del siglo I al siglo IV se empieza a escribir esta historia,
y se le conoce como el periodo patrístico. Ya no están los apóstoles, ya no está Pedro, ya no está Pablo, ya no está Cristo Jesús, pero el evangelio ha sido regado por todo el mundo. Entonces, esta gente que conoce del evangelio empieza a conformar el canon. Y es así como empiezan a surgir los evangelios. El primer escrito del Nuevo Testamento que surge es Tesalonicenses, antes que Marco, que a final de cuentas es el primer evangelio, ¿no? Posteriormente viene la Edad Media eh, y el Renacimiento, la Edad Media caracterizada por el oscurantismo, es cuando en este inter del 400 y del 500, hablando de entre estos dos periodos, se institucionaliza la Iglesia Católica, es decir, el Imperio Romano toma como institución propia a la Iglesia, que en ese momento era la Iglesia cristiana, y la hace católica, ¿no? En la Edad Media, eh, la principal figura es, por ejemplo, el oscurantismo, y esto trae como consecuencia que la verdad escrita en la palabra de Dios, pues se oculta, y ahora el idioma oficial de la, del imperio romano es el latín, las misas se dicen en latín, y para ese tiempo había muy pocos estudiados y muy poca gente tenía el alcance de llegar a una escuela o a estudiar, y entonces solamente muy pocos empezaron a conocer lo que decían las escrituras. El grueso de la población no lo sabía, el grueso de la población, pues a lo mejor si estaba interesado no tenía los medios suficientes para estudiar en latín, ¿no? Entonces viene el Renacimiento con esto, con la invención de la imprenta y con la impresión de la Biblia por, por medio de Juan Gutenberg, pero este Renacimiento nace porque empieza a haber libres pensadores, ¿no? Parte de estos libres pensadores hacia el 1400 y finales del 1400, aparece por primera vez, bueno, aparece Martín Lutero, no va a aparecer muchas veces, aparece Martín Lutero. Este personaje, su padre quería que fuera abogado. No iba a ser monje, ni padre, ni sacerdote, ni obispo, nada. El destino de él estaba formado para ser abogado, ¿no? Él nació en medio de la Europa que estaba plagada de peste, en medio de muchos sufrimientos, de muchas enfermedades, y en medio de una tribulación, él está en medio de un bosque, en medio de una tormenta, y él siente que va a morir, y hace un pacto con Dios y le dice, si tú me sacas vivo de aquí, yo voy a ser monje. Y sale vivo y va y se enfila en la iglesia católica, precisamente en la Universidad de Wittenberg, y empieza a estudiar, y entonces llega a ser monje y posteriormente sacerdote. Lo mandan a estudiar al Vaticano, y ahí se da cuenta que la iglesia católica es la opulencia, pero así al máximo esplendor, y él dice, esto no concuerda con la predicación que ellos hacen, no concuerda con la exigencia que nos hace de ser pobres, de ser humildes, porque para ese tiempo les quiero comentar que la iglesia, por ejemplo, ponía una iglesia y las casas de alrededor de las iglesias le pertenecían a la iglesia y cobraban la renta. Y además te exigían una limosna el día que ibas a misa, ¿no? Entonces, pues si en ese tiempo no existía la hacienda como existe hoy, por ejemplo, o los recaudadores de impuestos o el departamento famoso de los Estados Unidos, el IRS, que es quien cobra los impuestos, pues existía precisamente la iglesia, y la iglesia se encargaba de cobrar estos impuestos. Entonces, él empieza a estudiar, a estudiar, a estudiar, y a León VI le manda una carta con 95 oposiciones a la forma en la que la iglesia cristiana, la iglesia ya institucionalizada, la iglesia católica, miraba e identificaba e interpretaba las escrituras. Dicen los narradores o los escritores de aquella época que era tal la cantidad de herejías que se manejaban, que si tú comprabas un indulto, una indulgencia,
era tan grande y tan atrevido la forma en la que ellos te vendían el perdón de tus pecados, que si alguien, que si alguien hubiera dicho, mi tatarabuelo tuvo sexo con la Virgen María, pues se lo habrían perdonado por tal de obtener recursos. ¿Y por qué se empezaron a obtener recursos? Pues para construir precisamente la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta cómo a lo largo del tiempo se va degenerando el conocimiento bíblico hasta llegar a ser escondido o vedada la verdad, y alguien que obviamente quiere cambiar la forma de pensamiento de la iglesia se opone, y entonces ahora se convierte en un perseguido, ¿no? Porque Martín Lutero antes de cambiar, perdón, antes de pensar en que iba a dejar la iglesia católica, él simple y sencillamente pensó en cambiar y en modificar todo el pensamiento que se tenía al respecto de las indulgencias, al respecto de la infabilidad del Papa, al respecto de los santos y al respecto de muchas cosas. Para esa época del 1500 y del 1700, la reforma cristiana llega a Inglaterra, y en Inglaterra, obviamente, vamos a hablar de que ahí se corrompe mucho, la forma en la que se piensa, ¿no? Para la Edad Media ya no se quería saber nada del judaísmo. El judaísmo causó muchos problemas, tantos que se canceló la guarda del sábado, tantos que se canceló la celebración de la cena en el día en el que se celebraba, pero en el tiempo de la Reforma y de la posreforma nace un personaje o surge un personaje que se llamó Pedro Baldo, y Pedro Baldo observaba el sábado y celebraba la cena, porque él decía que él era la reencarnación de la iglesia primitiva. ¿De dónde surge Pedro Baldo? Pedro Baldo en alguna ocasión escuchó un mensaje. El mensaje tenía que ver con que eh, Cristo Jesús y el joven rico. Pedro Baldo era un comerciante muy prominente de León, Francia, y entonces él le pega muchísimo esa prédica y dice, no, yo soy ese joven rico, yo tengo que vender todas mis propiedades y entregarme y dedicarme a las cosas de Dios. Y así es como empieza a investigar, a reflexionar y empieza a guardar el sábado, pero como para ese tiempo la reforma no quiere saber nada del judaísmo porque decían que observar el sábado era observar el judaísmo, entonces empieza a ser perseguido, ¿no? Pero es tanta la influencia de Pedro Baldo que ciertos ingleses guardaban el sábado. Entonces había una pugna entre guardar el sábado y guardar el domingo. Total que la gente decidió, chequen esto, la gente decide guardar el domingo como si fuera sábado, para no tener que parecerse a los judíos. Y en Inglaterra por primera vez empieza a haber un problema porque nacen los puritanos con el calvinismo, estos post-reformadores que observan las cosas pero que son muy puritanos, que son muy legalistas, que son muy fundamentalistas, se quieren parecer a la iglesia ortodoxa de Oriente. Y para ese tiempo hay un emperador que se llama Enrique IV, y Enrique IV saca una ley que se llama la ley dominical. Y la ley dominical permite que tú vayas a un pub a tomar cerveza, que tú asistas a un estadio de fútbol a ver un partido de fútbol, o que tú asistas a una exposición o a una feria y te puedas divertir, sin tener el problema de pertenecer a la iglesia. Entonces, la costumbre que tenemos nosotros de ver eventos deportivos en domingo viene desde el periodo del Renacimiento. ¿Por qué? Porque alguien dijo, a ver, vamos quitándonos de problemas. Sí es cierto que muy religioso, sí es cierto que muy esto, pero la gente también necesita diversión.
y no le vamos a quitar la diversión en el único día o en uno de los dos únicos días en los cuales no trabaja. Y entonces también nace lo que hoy se conoce como Semana Inglesa. Los ingleses, para no equivocarse, dijeron, mira, no lo vamos a guardar, pero tampoco lo vamos a trabajar. Ni el sábado ni el domingo. El sábado porque parece ser el séptimo día y el domingo porque ustedes lo han conformado como el séptimo día que se tiene que observar. Entonces, vamos dándonos cuenta cómo al respecto de la comprensión de los casos, de los orígenes, por ejemplo, de los avatarios, del origen de celebrar la cena, la Eucaristía, se ven opacados por la mala comprensión o porque tenían que ver con el judaísmo. Y llega entonces la reforma y la posreforma y en aquel tiempo empiezan a ser perseguidos los fundamentalistas, los calvinistas, los luteranos y se empieza a conquistar América y entonces todos ellos vienen a América y se les conoce como los pilgrims, ¿no? Como los puritanos. Acá nadie los va a perseguir, acá nadie los va a observar, acá nadie les va a decir cómo creer, acá nadie les va a decir qué pensar y es parte del sueño americano. Y entonces empieza el periodo moderno que va desde el 1750 hasta la actualidad. Y entonces ustedes y yo sabemos y conocemos de lo que son los cristianismos, ¿no? Es decir, esta forma en la que se ve la cristiandad desde la visión calvinista, esta forma en la que se ve la cristiandad desde la visión luterana, esta forma en la que se ve la cristiandad desde la visión metodista, desde la visión bautista. Para este tiempo de Pedro Baldo, les quiero comentar que el bautismo tampoco se celebraba con gente adulta, se celebraba solamente con niños. Entonces Pedro Baldo empieza también a bautizar gente adulta, a rebautizar gente adulta y nacen los anabaptistas, ¿no? Que posteriormente cuando vienen de Europa a América se llaman bautistas y entonces el cristianismo empieza a surgir de una forma distinta. Unos sí bautizan adultos, otros no bautizan adultos. Unos celebran la cena, otros no celebran la cena. Unos guardan el sábado, otros no guardan el sábado, pero ya con libertad. En América, es decir, en los Estados Unidos, esto ya se hace con libertad, sin los problemas que se generaban en la Europa. Y es la manera en la que la historia, en la que la teología de la historia, pues incide e infiere en nuestra doctrina, ¿no? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, algo que podamos ampliar. Si tienen una pregunta, pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat sin ningún problema. Hermana Irma, si va a hablar, no tiene abierto su micrófono. Continuamos. Teología histórica. Sí. La teología histórica está estrechamente relacionada con la disciplina que estudia la historia de la Iglesia, pero se distingue en que ésta se interesa más por la historia institucional de la Iglesia y su lugar en la historia social. También podríamos distinguir la teología histórica de la historia del pensamiento cristiano y de la historia del dogma, pero existe una considerable relación que entrelaza esas disciplinas. La teología histórica recorre el desarrollo de la teología cristiana a través de los periodos patrísticos, como ya los habíamos mencionado, el medieval, el de la reforma, el de la posreforma y el de la modernidad. La historia de la teología histórica. Y aquí en este sentido podemos
entender que antes del Renacimiento, vamos a leer el chat, dice, sí, hermano, va bien, no tengo para hablar. No se preocupe, hermano. Continuamos. Antes del Renacimiento, desde la iglesia posapostólica temprana hasta las épocas medievales de la historia de la iglesia, solo existía una vaga sensación de que la iglesia se encontraba en un tiempo y lugar diferentes a la iglesia de los apóstoles. En el Renacimiento carolingio, a partir de la obra venerable de Bede, en el 673 y aproximadamente el 735 después de Cristo, especialmente con la historia eclesiástica del pueblo inglés, se empieza a ver el desarrollo de una sensibilidad histórica y de que Bede y sus contemporáneos vivían en un tiempo y lugar diferentes a los de la iglesia primitiva. A partir del siglo XVI, el Renacimiento marcó el inicio de una conciencia histórica más aguda. Y pues, como lo mirábamos, fue el librepensador o el teólogo Martín Lutero, que influyó sobre muchos otros como Calvino, como Zwinglio, como algunos otros que empezaron a creer, a pensar y a ver de manera diferente el catolicismo ya institucionalizado para esas fechas, ¿no? Esa conciencia le permitió al movimiento de la Reforma criticar las pretensiones medievales y romanas de continuidad con la iglesia posapostólica primitiva y argumentar su propio caso de continuidad. Así, en la Reforma comenzó una contienda sobre el significado del pasado. Los protestantes respondieron a la pregunta de los católicos romanos: ¿dónde estaba su iglesia antes de Lutero? En las centurias de Magdeburgo hacia el 1559 o 1574, en ese inter, se relatan la historia de la iglesia hasta el siglo XVIII. Se trata de una obra muy polémica, tanto teológica como histórica, pero es testigo de la creciente conciencia, ve que la comprensión del pasado incluía la doctrina y que eso es importante para comprender el presente, como mirábamos nosotros en uno de los puntos de por qué es importante estudiar la teología histórica, pues aquí viene narrado, ¿no? Y dice que es testigo de la creciente conciencia de que la comprensión del pasado, incluida la doctrina, es decir, la enseñanza, es importante para entender el presente. Y bueno, pues terminamos leyendo lo siguiente. Dice, en los momentos en los que la ilustración del siglo XVIII, los historiadores empezaron a trabajar de forma que hoy se reconoce como historia, pero lo hicieron en un contexto cada vez más hostil al cristianismo histórico ortodoxo, bajo la influencia de explicaciones rivales sobre Dios, sobre el mundo, sobre el ser. Por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, la alquimia y el misticismo. Recordemos tiempo, no solamente la iglesia cristiana ya se había convertido en una institución que es la católica, sino que para ese tiempo el cristianismo histórico ortodoxo, es decir, la iglesia oriental, ya se había separado. ¿Quiénes son la iglesia oriental? Pues la iglesia oriental incluye a los griegos católicos o los católicos ortodoxos piensan y son distintos del pensamiento católico, y también los rusos son ortodoxos, ¿no? Eh, Hoy mismo hay algo que se le puede conocer o decir como, me parece que lleva el nombre de patriarca, el líder de la iglesia ortodoxa, que viene siendo como un papa para los católicos, ¿no? Y entonces empieza a haber tensiones en medio de estas dos iglesias por la comprensión de la doctrina. Y porque ya estaba muy dañada. Hablando de teología, la sana doctrina se da en Inglaterra, pero cuando va a, perdón, la sana doctrina se da en Alemania, pero cuando va a Inglaterra se ensucia, ¿no? Con este tipo de dictos que nacen y que tienen que ver sí, vamos a observar estas cosas, pero lo vamos a hacer a nuestra forma. Entonces, la teología pura y sana que nace en Alemania se ensucia en Inglaterra, viene a América,
obviamente América del Norte, y posteriormente es pisoteada, es vejada, porque cada quien tiene su forma de comprender al cristianismo, como lo mirábamos, diferentes formas de pensamiento, diferentes denominaciones, unos sí guardan el sábado, otros no lo guardan, unos piensan que es bueno, otros piensan que no es bueno, unos bautizan, otros dicen ya somos bautizados, y empiezan unas comprensiones bien complicadas. A lo largo de la historia, posteriormente viene algo que se le llama el Gran Chasco, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo y de nuestra teología o de donde la comprensión de nuestra doctrina viene, ¿no? Porque el adventismo, que todavía no se conformaba como adventismo, sino la gente que predicaba el adventismo, el segundo adviento de Cristo Jesús, fracasa y se separan. Y entonces nace lo que es el adventismo, hablando de América, ya no hablando de Europa, sino hablando de América. Entonces, por eso es que se dice que la pura, la sana y pura teología nace en Alemania, llega a Inglaterra, la manchan, la ensucian, esa gente es corrida de alguna manera por sus pensamientos fundamentalistas, por sus pensamientos post, o sí, posteriores a la reforma, o en favor o en favor de Martín Lutero, empiezan a conformarse el protestantismo, y al llegar a América, entonces ya llega muy sucia, muy pisoteada y ya poco comprendida, y cada quien empieza a tener una forma de comprender las cosas de manera distinta. Y es así como la historia influye en la comprensión de lo que hoy nosotros tenemos como religión, ¿no? Afortunadamente, estas religiones o estas denominaciones o estas sectas empiezan a tener sus libres pensadores, y nosotros empezamos a conformarnos como una iglesia, ¿no? Pero pues obviamente traemos muchas cuestiones complicadas de la historia del pasado. Herejías, malas decisiones en los concilios, obviamente buenas costumbres, pero llevadas a cabo de muy mala manera, y así es como se empieza a conformar esta, esta parte de la historia. Pues bueno, dejamos hasta aquí y damos por terminada la parte que corresponde a la teología histórica, y continuamos con la división de la teología. En esta siguiente hora después del receso vamos a ver estas tres cuestiones que tienen que ver con la teología sistémica, que tiene que ver con la teología exegética y que tiene que ver con la teología práctica, ¿no? Como les mencionaba, la teología sistémica es todo un sistema, y además tendría que ser todo un curso aparte. Solamente vamos a ver nosotros de manera introductoria cómo funciona y cuáles serían las principales características de la teología sistémica, y para esto vamos a ver un pequeño video explicativo de esto, y posteriormente vamos a mirar la teología exegética, ¿no? La teología exegética va a ser un poco más extensa porque parte de la teología exegética es extraer la verdad y la razón del texto. Eso dice el vocablo griego traducido exégesis, quiere decir extraer. En la teología se refiere a extraer el sentido del texto bíblico en vez de meter un significado a un pasaje. Meter un significado a un pasaje sería exégesis, ¿no? Es decir, una mala comprensión. La teología exegética es importante, pues establece la verdad divina extrayéndola de la verdad escrita de Dios. Y para esto se necesitan aparatos críticos. Y al tener nosotros dos testamentos, pues necesitamos dos métodos literarios, dos métodos de las tradiciones, dos métodos filológicos, dos métodos históricos y dos aparatos críticos. Uno que tiene que ver con la Biblia hebrea y otro que tiene que ver con bueno, hoy existen esas dos herramientas, una que es la Biblia hebrea y otro que es el Nuevo Testamento de Alan Nestlé 28, que son dos herramientas exegéticas
para poder extraer más rápidamente lo que el texto o lo que establece la verdad divina. Y esto ya tiene que ver con ciencia, ¿no? Esta ya es la exegética ya es actualmente una ciencia muy exacta porque estudia las tradiciones, porque estudia la literatura, porque critica las formas, porque critica el texto desde sus idiomas originales. Es decir, se vale del arameo, se vale del hebreo y se vale del griego koiné para poder comprender más y mejor lo que una parte del texto quiere decir. Y bueno, vamos a ver eso y por fin, y por último, si nos alcanza el tiempo, pues vamos a ver lo que es la teología práctica, que tiene que ver con la aplicación de la doctrina en la vida de los individuos y de las congregaciones. Y algo de esto que vamos a ver es la teología pastoral, que obviamente es muy amplia, pues es la que se ocupa de la delicada labor del pastor llamando a apacentar a la grey del Señor, ¿no? Y también de la homilética, que no es otra cosa, sino que saber preparar y saber presentar un sermón en la liturgia, en el estudio del culto, en las diversas formas de adoración. La teología pastoral consiste en el estudio de la obra del pastor y la consejería pastoral, ¿no? Y aquí entra muchísimo saber escuchar y sobre todo saber decidir al momento de dar un consejo o una opinión dependiendo de lo que se esté viviendo. Las teologías que no son usadas con frecuencia son la dogmática, asuntos fundamentales según la doctrina, y también la que anuncia los credos de la iglesia. Liturgia fundamental. Entonces, vamos al receso, regresamos a los 15 minutos después de la hora. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, regresando lo podemos hacer.